Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Capítulo 31 Tregread Mabeas comentario al ver el arañazo sangrante en el dorso de su mano, Subaru suspiró suavemente. Antes de que Tsukasa pudiera hablar, la perspicaz Emilia ya le había tomado la mano herida. La luz sanadora que emanaba de la palma de Emilia lo explicaba todo. Quizás para disimular su vergüenza, Subaru le dio las gracias y rápidamente escondió la mano a su espalda. Justo cuando estaba a punto de sacar la lengua para quitárselo, vio a Emilia bajar la mirada y susurrar como era de esperar, todo el mundo está trabajando muy duro. Ese suave suspiro fue como una piedrecita arrojada a un lago, que provocó ondas en el corazón de Subaru. La voz de Tsukasa resonó en sus oídos. Como candidata a la selección real, la presión es considerable. Las palabras de Tsukasa hicieron que Subaru se sintiera culpable. En ese momento, no era la única que comenzaba de cero en la mansión Rosuaal. Como candidata a la selección real, Emilia tenía mucho más que aprender de lo que había imaginado. Las responsabilidades que asumían eran completamente diferentes, y qué agotador debe ser tener esa pesada carga constantemente sobre los hombros. Es extraño, sin embargo. Subaru susurró para sí misma. No me disgusta la sensación de trabajar duro para mis compañeros. Ya sea entrenando o limpiando, aunque sea duro. Es gratificante. Ram y Rem son bastante adorables, y aunque esa niña es exasperante, también me ha ayudado. Rosual. Él es particularmente problemático. Al oír esto, Emilia soltó una risita. Si Rosual oyera eso, seguro que se pondría furioso, ¿verdad? Hace mucho que no oía la expresión estar furioso. Quizás verlo enfadarse sería bastante interesante. Mientras ella hablaba, Subaru se recostó repentinamente en el césped. En cualquier caso, debo resolver todas las dificultades para mis compañeros. De lo contrario, si permito que alguien importante salga herido. Eso sería de lo que más me arrepentiría. En su mundo anterior, podía mantenerse al margen, no importarle la opinión de los demás, enterrar su pasado en lo más profundo de su corazón y vivir solo para su familia, pero eso no funcionaría aquí. Quizás esa era la convicción a la que se había aferrado firmemente desde que fue arrastrada a ese otro mundo. Emilia la miró fijamente, con las pestañas temblando, antes de soltar una carcajada. Eso está muy bien dicho. Pero sabes, Subaru también es un poco tonto. ¿Por qué dices eso? Porque proteger a los compañeros nunca es tarea de una sola persona, se trata de protegernos mutuamente. En el césped, las dos chicas se sonrieron la una a la otra. Al presenciar esta conmovedora escena, Tsukasa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Jamás había experimentado un vínculo así. Pero al ver a Subaru recuperar el ánimo, se relajó y disfrutó en silencio de ese momento de paz. Al mismo tiempo, un susurro de frustración resonó desde un rincón oscuro. Estuvimos tan cerca. ¿Dónde exactamente fallaron las cosas? Entonces, todo volvió al silencio. La tristeza que había en su corazón pareció disiparse con la luz del sol, y el ánimo de Subaru era excepcionalmente alegre en ese momento. Se estiró y se puso de pie, dedicándole a Emilia una sonrisa radiante. Gracias por el entrenamiento, Lia y Puck. Voy a la cocina a ayudar a Rem y Ram a preparar el almuerzo. En medio de las despedidas con gestos de Emilia y Puck, Subaru entró en la mansión. Mientras caminaba por el pasillo, Tsukasa no pudo evitar preguntar por qué tanto esfuerzo para cultivar una relación con esas hermanas. Claramente ya están del lado de Rosual. Por mucho que lo intentes, probablemente sea difícil hacerles cambiar de opinión. Subaru sonrió al oír esto y respondió ya sea Rosual, o Ram y Rem, ¿acaso no están todos trabajando duro para ayudar a Lia a convertirse en reina? Además, un brillo travieso apareció en sus ojos. Puedo sentir que esas hermanas tienen margen de mejora. Guardan algo especial en sus corazones. Aunque solo comprendió a medias este razonamiento, Tsukasa decidió dejarla en paz. Reflexionó en secreto sobre la inusual expresión que Rem había mostrado cuando mencionó el culto de la bruja aquella noche. Quizás esa fuera la clave para romper el punto muerto. Perdón por llegar tarde. La voz de Subaru resonó en la cocina. Ram y Rem, que estaban ocupados trabajando, levantaron la vista simultáneamente y dijeron al unísono.
No te lesionaste entrenando con Emilia-sama, ¿verdad, Subaru? Subaru, no te lesionaste entrenando con Puck-sama, ¿verdad? Al escuchar su preocupación compartida, Subaru sonrió radiante. Estoy perfectamente bien. Tras familiarizarse con la rutina diaria de la mansión, el tiempo pareció acelerarse. En un abrir y cerrar de ojos, llegó la noche y la oscuridad envolvió la finca. En ese momento, Subaru estaba sentada frente al tocador. Lo que era diferente de lo habitual era que esa noche, era Ran quien le arreglaba el largo cabello. Una suave magia de viento emanaba de las yemas de los dedos de la sirvienta de cabello rosa, secando con cuidado los mechones húmedos. ¿Esta presión es normal?, preguntó Ran desde atrás. Subaru entrecerró los ojos con satisfacción. Se siente genial. No esperaba que Ran fuera tan hábil con la magia del viento. Al oír los elogios, las comisuras de los labios de Ran se curvaron hacia arriba. ¿Qué clase de persona crees que es Rem, Subaru? Aunque siempre parece muy seria, en realidad es muy confiable. Claro que Ran también lo es. Subaru hizo una pausa y guiñó un ojo con picardía. Pero creo que Ram es más humana que Rem. La mano que le peinaba el cabello se detuvo un instante. Ram soltó una risita. Esa es una forma astuta de decirlo. Pero Rem. No, no es nada. Se tragó las palabras que habían salido de sus labios y la magia del viento se disipó. Se sentó junto a Subaru y sacó un libro de cuentos de hadas que tenía detrás. Rem ya debería haberte enseñado la escritura rúnica, ¿verdad, Subaru? Sí, básicamente ya lo domino. Ran le entregó el libro, y Subaru lo hojeó con curiosidad. ¿Es esto un libro de cuentos de hadas? Para ser precisos, es un cuento de hadas escrito en escritura rúnica. Si logras leerlo por completo, significa que dominas la escritura rúnica. Mientras las páginas se pasaban bajo sus dedos, Subaru se sorprendió al descubrir que no se trataba solo de un cuento de hadas, sino que también registraba la historia del reino de Logúnica e incluso mencionaba a la única bruja viva Satella. Al ver ese nombre, tanto Subaru como Tsukasa, en el espacio de la conciencia, recordaron simultáneamente el culto de la bruja que Rem había mencionado una vez. Ram. ¿Podrías contarme algo sobre esta bruja? Ram, que estaba sentada al borde de la cama balanceando las piernas, se sobresaltó con la pregunta. Lo siento, no puedo responder a esa pregunta. Sin embargo, Beatriz Sama podría saberlo. Puede preguntarle la próxima vez que la vea. Aunque algo decepcionado, Subaru siguió insistiendo. ¿Y qué hay del culto de la bruja? Cuando Rem lo mencionó antes, sus emociones parecían. Ram dejó de balancear las piernas, con expresión seria. El culto de la bruja es una organización que hace que los niños dejen de llorar y los adultos palidezcan. Son los restos de la bruja. Rem ya debería haberte dado los detalles. Sin embargo, cambió de tema. Además del culto de la bruja, también existen en el mundo las 3 grandes bestias mágicas. Todas ellas son monstruos creados por la bruja. Los Volgarm que merodean fuera de la barrera forestal y amenazan la seguridad de la zona circundante son un tipo de bestia parecida a un lobo. En cuanto a las 3 grandes bestias mágicas, son la ballena blanca, el gran conejo y la serpiente negra. Por donde quiera que pasan, no crece ni una brizna de hierba. Subaru pensó para sí misma que probablemente se trataba de la versión de otro mundo de los duendes. Pero ella seguía llena de curiosidad por saber más sobre la bruja. Desafortunadamente, Ram no estaba dispuesto a hablar más del tema y se dedicó a guiarla en la creación de otros personajes. En plena noche, Subaru seguía escribiendo diligentemente bajo la lámpara, mientras que Ram hacía rato que se había quedado dormida apoyada en la mesita de noche. Tsukasa rara vez pensó en salir. Simplemente estaba demasiado interesado en el culto de la bruja y las 3 grandes bestias mágicas. Pero al ver a Ram durmiendo en la cama, negó con la cabeza. Al fin y al cabo, tarde o temprano se los encontraría. Entonces, suspiró suavemente. Poder tener a 2 gemelas como sirvientas que te siguen con lealtad. Rosual, ¿qué virtud posees para merecer esto? Cuando Tsukasa regresó al espacio de la conciencia, Subaru dejó su pluma y se dirigió a la cama para arropar a Ram con la manta. Buenas noches, Tsukasa. Buenas noches, Ram. Comentario 1. Votar capítulo 32. Shopping Dina Village. En el espacio de la conciencia, Tsukasa percibió que las emociones de Subaru eran estables, y que ya no presentaban las fluctuaciones de ayer.
Desconozco el motivo, pero las cosas van por buen camino. Justo estaba pensando en eso cuando sonó de repente una notificación del sistema. DIN. Misión obstáculo inconsciente completada. Recompensas maná total aumentado un 5%, poder de técnica maldita aumentado un 5%, 20 puntos del sistema. Esta repentina notificación de finalización de la misión sobresaltó ligeramente a Tsukasa. Podría ser Subaru. Inmediatamente pensó en ese espacio completamente oscuro, pero incluso usando los 6 ojos para investigar, ya no podía percibir su existencia. La otra parte parecía haber abandonado el espacio de la conciencia. Como no se atreven a mostrarse, significa que desconfían de mi fuerza. Tras llegar a esta conclusión, se dejó caer perezosamente sobre la lujosa cama. Aunque ahora podía usar la técnica de maldición inversa para mantener los 6 ojos durante todo el día. Dormir también es una forma de entrenamiento. Cuando la luz de la mañana se filtró por la ventana e iluminó el rostro de Subaru, Ram y Rem ya estaban de pie junto a la cama, en silencio, como dos estatuas. Al sentir la mirada, Subaru abrió lentamente los ojos y se estiró. Entonces sus ojos se encontraron con los de las dos sirvientas. Bajó la mirada hacia su ropa desaliñada y su rostro se puso rojo al instante. Rem. ¿Pasa algo? Al ver el estado de vergüenza de Subaru, las hermanas se miraron y sonrieron, diciendo al unísono. Subaru, en la cocina nos estamos quedando sin ingredientes. ¿Te gustaría ir al pueblo con Rem y Rama a hacer la compra? Subaru, en la cocina nos estamos quedando sin ingredientes. ¿Te gustaría ir con nosotros al pueblo a comprar? Subaru estaba a punto de responder cuando una voz perezosa se le adelantó. Ah, ¿el pueblo? Suena bien. Todavía no he visto cómo es un pueblo en este mundo. Tsukasa estaba sentado en una silla con las piernas cruzadas, con una expresión relajada. Subaru dirigió una mirada de impotencia al hombre que la interrumpía, suspirando para sus adentros. Luego, les dedicó una dulce sonrisa a las dos criadas y dijo claro, a mí también me encantaría ver el paisaje del pueblo. Tras recibir una respuesta afirmativa, las dos sirvientas hicieron una reverencia y se marcharon. En cuanto se cerró la puerta, Tsukasa no pudo esperar para preguntarle a Subaru, ¿no tuviste pesadillas anoche? Pareces estar de buen humor. Subaru le arregló el cabello despeinado, pensando que la estaba tomando el pelo. Las pesadillas no ocurren todos los días. Extraño mi casa, pero no hasta ese punto. Al oírla decir esto, Tsukasa confirmó que Subaru no sabía nada de lo que había ocurrido la noche anterior. En ese momento, Subaru se sonrojó repentinamente y lo fulminó con la mirada. Oye. Voy a cambiarme. ¿Por qué me miras así en lugar de darte la vuelta? Se crujió los nudillos. Al presentir el peligro, Tsukasa se giró apresuradamente y, poco después, se oyó el crujido de la ropa al cambiarse. Frunció ligeramente los labios y se bajó un poco la venda de los ojos. En menos de 10 minutos, Subaru, ahora vestido con un uniforme de JK, le dijo enérgicamente a Tsukasa de acuerdo, vámonos. Deben estar esperando. Pero Tsukasa seguía dándole la espalda. Ve tú primero, yo iré enseguida. Tengo algo que atender. Aunque desconcertado al ver que no tenía intención de dar la vuelta, Subaru no tuvo más remedio que marcharse primero. Tras confirmar que se había marchado, Tsukasa se limpió ligeramente una mancha roja de la nariz, y la luz de la técnica de maldición inversa circuló por su cuerpo. 4. Para Subaru y Tsukasa, esta era la primera vez que visitaban este pueblo. Esta pequeña aldea, situada junto al territorio de Rosual, se llamaba Arlan. No era grande, con poco más de 200 habitantes, lo que la hacía incluso más pequeña que el orfanato que Tsukasa recordaba. En ese momento, Subaru estaba flanqueada por ambos lados. Ram y Rem caminaban con ella, una a cada lado. Tsukasa, que flotaba detrás, no pudo evitar protestar. Subaru, cambia. Déjame hacerlo a mí. Al oír la voz exasperada de Tsukasa, Subaru sonrió radiante. Sin embargo, pronto se percató de un detalle. Por cierto, ¿ya terminaron las compras? Todo el proceso duró menos de media hora, lo cual fue inesperado. Ram sonrió. Porque los movimientos de Subaru fueron muy eficientes. Incluso Rem, que estaba a su lado, asintió con la cabeza. Traer a Subaru fue una decisión acertada. Al recibir los elogios, Subaru tarareó una pequeña melodía, con pasos tan ligeros que sentía que estaba a punto de volar.
justo cuando los tres estaban a punto de marcharse. ¡Guau! Es la nueva hermana mayor. Una voz infantil resonó, atrayendo instantáneamente a un grupo de niños que rodearon a Subaru. Tsukasa estaba esperando para ver el espectáculo, pero vio cómo Subaru sacaba tranquilamente un puñado de caramelos de su bolsillo. Aquí hay uno para cada uno. Su dulce voz, junto con los deliciosos caramelos, rápidamente conquistó los corazones de todos los niños. Ram y Rem se sonrieron mutuamente. Déjala jugar un rato más, Rem. Los niños, evidentemente, no se conformaron con eso y empezaron a subirse a la espalda de Subaru para jugar al caballo balancín. En medio de las risas alegres, Subaru no lo encontró ruidoso en absoluto. Al contrario, lo disfrutó. Para que Subaru pudiera jugar a sus anchas, Rem sugirió que siguieran de compras, diciéndole a Subaru que se encontrarían más tarde antes de irse con Ram. Subaru es mi turno. La ropa de Subaru es tan especial. Subaru quiero más caramelos. Al presenciar esta animada escena, Tsukasa no pudo evitar recordar el pasado. Para entonces, los niños habían arrastrado a Subaru para que recorriera el pueblo. Para escapar, tuvo una idea brillante: enseñarles a todos a hacer ejercicios de calistenia. Inesperadamente, no solo los niños mostraron entusiasmados, sino que incluso los adultos se unieron. Al final, casi la mitad del pueblo participó en este repentino ejercicio masivo. No esperaba que ni siquiera los adultos estuvieran tan interesados, murmuró Subaru para sí misma. Claramente, había subestimado la resistencia de los niños. Incluso después de hacer el ejercicio 2 veces, seguían llenos de energía. Ram apareció en el momento justo. Porque la estrategia de Subaru es muy interesante. Pero es hora de que volvamos a lo nuestro. Los niños se quejaron inmediatamente, gritando cosas como Ram da mucho miedo y deja que Subaru juegue un poco más. Ante el entusiasmo de los niños, Ram y Rem solo pudieron negar con la cabeza con impotencia. En ese preciso instante, una niña pequeña con trenzas castañas tiró suavemente de la manga de Subaru. Subaru se sorprendió un poco porque esa chica había estado de pie a lo lejos, observando desde el principio. Incluso Tsukasa, que ya se había escondido de nuevo en el espacio de la conciencia, comentó: «¡Qué niño tan tranquilo!». Fin del capítulo. Lee hasta 40 capítulos por adelantado en patreon.com web link. Comentario 2 comentario. Votar capítulo 33 de Barriere Destroyed. Mirando a la niña de la coleta castaña, Subaru le dedicó una cálida sonrisa. ¿Qué te pasa? ¿Tienes algún secreto que quieras contarle a tu hermana mayor? Con consideración, se agachó para mirar a la niña a los ojos. La niña tiró tímidamente de la esquina de la ropa de Subaru. Ven. Ven por aquí. Al sentir ese suave tirón, Subaru miró hacia atrás para recibir un gesto de aprobación de Ram y Rem antes de que los niños lo guiaran hacia adelante. Durante el camino, los elogios resonaban constantemente en los oídos de Subaru. Subaru baila muy bien. Es tan guapa y dulce. Las charlas y los elogios de los niños hicieron reír a Subaru. Atravesaron el pueblo y llegaron a un rincón donde la luz del sol era escasa. Solo entonces Subaru vio con claridad que la niña sostenía un cachorro en brazos. Tenía unos ojos grandes y grises, con una mirada perdida, y un pelaje suave y esponjoso que inspiraba cariño a cualquiera. Sin embargo, cuando Subaru se acercó, el cachorro erizó repentinamente su pelaje y dejó escapar un gruñido bajo y amenazante. Sentir. Normalmente es muy amable. Solo es cruel con Subaru. ¿Lo robaste a escondidas? Ante las preguntas inocentes de los niños, Subaru extendió las manos con impotencia. No soy tan mala. Quizás simplemente no somos compatibles. Antes de que pudiera terminar su frase, el cachorro se soltó repentinamente de los brazos de la niña y se abalanzó sobre Subaru. Al bajar la guardia, Subaru no tuvo tiempo de reaccionar antes de que un dolor agudo le recorriera el dorso de la mano. Ram y Rem, que se habían apresurado a acercarse al oír el ruido, presenciaron esta escena. Al ver las marcas sangrantes de la mordedura en el dorso de su mano, Subaru soportó el dolor para consolar a la niña, que estaba a punto de llorar. Está bien, es solo una pequeña herida. Pero en su interior, estaba secretamente sorprendida. Incluso los ataques combinados de Emilia y Puck solo le habían causado leves rasguños. ¿Cómo podía este cachorro morderle la piel con tanta facilidad?
Justo cuando estaba a punto de llamar a Tsukasa a su espacio de conciencia, Rem ya había dado un paso al frente rápidamente. Deja que Rem se encargue. La magia curativa envolvió suavemente la herida y las manchas de sangre desaparecieron rápidamente. Después, bajo las miradas culpables de los niños, los tres emprendieron el camino de regreso. Subaru contempló la brillante puesta de sol en el horizonte, con una sonrisa en el rostro. Aunque hubo un pequeño percance, hoy fue un día muy divertido. Bañada por las risas inocentes de los niños, una pizca de envidia creció en su corazón. Aquellos días despreocupados de la infancia le parecían tan lejanos. Mientras el sol poniente alargaba sus sombras, los tres charlaron a lo largo del camino y finalmente regresaron a la entrada de la mansión. Subaru cargó sin dificultad con la mayor parte de los suministros comprados, y justo cuando estaba a punto de entrar, una voz exagerada resonó. ¡Oh, cielos! Ver a tres hermosas damas juntas es un verdadero placer para la vista. ¿Será esta la combinación perfecta de un caballero y sus doncellas? Rosual, vestido con ropa informal, estaba parado en la puerta. Aunque se había quitado el maquillaje de payaso, su cabello azul y sus ojos heterocromáticos seguían siendo llamativos. Después de que las sirvientas hicieran una reverencia, Subaru fue el primero en preguntar: ¿vas a salir? Rosual respondió: tu intuición es muy aguda. Así es, han llegado noticias preocupantes, así que tengo que ir a ver a Garfield. Ese nombre desconocido llamó la atención de Subaru, y ella estaba a punto de investigar. Oye, ¿Rosual se va? Entonces, ¿la mansión no será nuestra esta noche? La voz perezosa de Tsukasa interrumpió de repente, impidiendo que Subaru pudiera preguntar. Bueno, entonces. Les dejo la mansión a todos ustedes. Rosual examinó a los tres con expresión seria. Como usted ordene. Sí, Rosual-sama. Sintiendo la mirada de esos ojos heterocromáticos, Subaru ladeó la cabeza y le prometió suavemente: protegeré a Lia. Al oír esto, Rosual esbozó una sonrisa de satisfacción y le dio una palmadita en el hombro a Subaru. Luego, ante la mirada atónita de Subaru, saltó al aire, elevándose hacia el cielo como un pájaro y desapareciendo rápidamente entre las nubes. Mientras Subaru miraba al cielo aturdida, las yemas de los dedos de Tsukasa rozaron suavemente el dorso de su mano. La tenue luz de la técnica de maldición inversa brilló y se desvaneció, y una tenue aura negra e indistinta fue aniquilada en el instante en que tocó la energía positiva. Todo el proceso ocurrió en un instante, sin que Subaru se diera cuenta en absoluto. ¿Qué era eso? Tsukasa retiró la mano con indiferencia, se estiró y siguió a los demás al interior de la mansión. El resplandor del atardecer proyectaba una larga sombra tras él, como si nada hubiera sucedido. Una vez organizados todos los ingredientes, todos comenzaron a preparar la cena. La luz de las velas parpadeaba en el comedor, y la vajilla de plata brillaba cálidamente bajo la luz. Inesperadamente, Beatriz, que no se había dejado ver desde hacía mucho tiempo, también apareció en la mesa. Subaru observó la menuda figura de larga melena rizada color crema y, sin darse cuenta, susurró para sí misma: parece que nunca he tenido la oportunidad de llevarme bien con ella. Beatriz notó la mirada de Subaru, le dirigió una mirada fría, dejó escapar un suspiro de disgusto y luego se sentó. En ese preciso instante, Rem y Ram empujaron el carrito de la comida, que contenía platos de plata con platos cuidadosamente preparados. La cena comenzó en un ambiente cálido, con conversaciones relajadas que resonaban alrededor de la mesa. Emilia parpadeó, con un tono que denotaba envidia. He oído que Subaru fue muy popular entre los niños del pueblo hoy. ¿Usaste alguna poción mágica en secreto para atraerlos? Subaru sonrió al oír esas palabras. La próxima vez, ven conmigo al pueblo. Te enseñaré a llevarte bien con los niños. Emilia bajó un poco la mirada. Las expresiones de miedo y evitación de los aldeanos cuando la vieron en el pasado aún permanecían vívidas en su mente. Al percibir su vacilación, Subaru añadió suavemente: considéralo como concederme una petición, ¿de acuerdo? Lia. Emilia finalmente esbozó una sonrisa y asintió con la cabeza. Entonces. Contaré contigo. En el otro extremo de la mesa, Beatriz sostenía un postre en una mano mientras alimentaba a Puck, que estaba sobre su hombro, con la otra. Aunque parecía indiferente a la conversación, sus miradas ocasionales revelaban cierto interés. Rem y Ram se miraron y sonrieron. Desde que Subaru llegó a la mansión, Emilia se había vuelto mucho más alegre.
Justo en este momento de armonía. ¡Bum! 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 Los golpes urgentes en la puerta resonaron como un trueno, acompañados de un grito desesperado. Esto es malo. Todos. Ha ocurrido algo terrible. La voz provenía de la lejana puerta de la mansión, pero se oía con total claridad en el comedor, lo que demostraba la urgencia de la situación. Emilia reaccionó con rapidez, su cabello plateado ondeando mientras salía corriendo del comedor. Subaru y las dos sirvientas lo seguían de cerca, y sus pasos resonaban en el pasillo. Frente a la puerta, dos guardias se apoyaban en sus espadas largas, jadeando con dificultad, con el rostro cubierto de sudor y presa del pánico. Emilia les hablaba con urgencia, y cuando Subaru se acercó, se giró bruscamente, con el rostro serio. La situación es muy grave. Las barreras en los lados norte y sur del pueblo han sido destruidas, y un gran número de bestias mágicas están causando estragos. Respiró hondo y dijo: y faltan 8 niños. Comentario 4. Votar capítulo 34. Remnant Subaru vs Wolgarm. En ese instante, los rostros sonrientes de los niños que jugaban a su alrededor pasaron fugazmente por la mente de Subaru. Apretó los puños involuntariamente, y la fuerza le puso los nudillos blancos. A diferencia de la reacción de Subaru, Ram y Rem intercambiaron una mirada y analizaron la situación con calma. Rosual-sama está ausente, así que debemos priorizar la seguridad de la mansión y de Emilia-sama. Por lo tanto, Subaru los interrumpió con decisión, sus nudillos crujieron al apretar los puños. Voy al pueblo. Si ustedes no van, iré yo. No puedo permitir que esos niños mueran. Su casa, que flotaba cerca, asintió en silencio. El criterio de las criadas era racional, probablemente se trataba de una distracción, y la vida de un candidato a la selección real era, sin duda, más importante que la de los aldeanos. Pero la decisión de Subaru era igualmente digna de respeto, ya que cada vida es igual de valiosa. Un atisbo de vacilación apareció en el rostro de Rem, y sus dedos se aferraron inconscientemente al dobladillo de su falda. Tras un breve momento de reflexión, Ram tomó una decisión rápida. Deja que Rem te acompañe. Beatrice-sama y Puck-sama están custodiando la mansión, así que debería estar a salvo por un tiempo. Vete rápido, Ram se quedará aquí para ayudarte. Al oír esto, Subaru y Rem intercambiaron una mirada. Sin dudarlo más, se dieron la vuelta y bajaron corriendo la montaña. Emilia observó cómo se alejaban, con los ojos llenos de preocupación. Ella también quería irse, pero ahora. Ran le recordó en voz baja: Emilia-sama, por favor, regrese a la mansión para ponerse a salvo por ahora. En la noche, dos figuras corrían hacia el pueblo, que estaba envuelto en llamas que se elevaban hacia el cielo. En ese momento, el pueblo se había convertido en un infierno en la tierra. Las llamas danzaban entre los muros derruidos y las ruinas, proyectando las horribles siluetas de las bestias mágicas sobre el caos disperso. Los gritos aterrorizados de los aldeanos y los rugidos de las bestias se entrelazaron en una sinfonía de desesperación. A pesar de la desesperada resistencia de los guardias, la línea defensiva retrocedía paso a paso. ¿Acaso no han regresado todavía? Rápido. Necesitamos refuerzos en el este. El capitán de la guardia, que en su día había aprendido gimnasia con Subaru, gritaba a pleno pulmón, con el uniforme empapado de sudor y sangre. A su lado, jóvenes empuñaban armas rudimentarias, luchando a muerte contra los Wolgarms que se abalanzaban sobre él. El pecho de un joven guardia fue desgarrado por las garras de un Wolgarm, y este se desplomó gritando. En el instante en que el capitán se distrajo, un Wolgarm excepcionalmente robusto rompió la línea y se abalanzó sobre él con sus fauces ensangrentadas abiertas de par en par. Silbido. ¡Bam! Una luz blanca atravesó el cielo nocturno, acompañada por el sonido penetrante del viento silbando. Bajo la mirada atónita del capitán, Wolgarm fue golpeado como por un martillo gigante, estallando en una nube de sangre en el aire. La sangre salpicada y los fragmentos de hueso cayeron como lluvia, tiñendo sus mejillas de rojo. Esto es. Una chica de pelo azul vestida con un traje de sirvienta apareció repentinamente al frente de la línea defensiva, y junto a la chica de pelo azul, había... ¡Bam! Otro Wolgarm que estaba a punto de romper la defensa vio su cabeza hecha pedazos. En ese instante, una chica de cabello negro descendió, su uniforme escolar ondeando violentamente al viento. Sus puños, cubiertos de un maná azul intenso, brillaban con fuerza en la noche.
Sus ojos recorrieron todo el pueblo, su voz cargada de ira. Perdón por llegar tarde. En cuanto pronunció esas palabras, Subaru se movió. Su figura se transformó en un rayo azul entre la manada de bestias mágicas. Con un simple puñetazo directo, el pecho del Wolgarm que encabezaba la marcha se derrumbó al instante, y el sonido de los huesos rompiéndose fue claramente audible. Tras un gancho, la cabeza de otro Wolgarm estalló como una sandía madura, salpicando materia cerebral y sangre sobre las ruinas. Ustedes, ¿por qué destruyeron este hermoso lugar? Puño divergente. Con su grito bajo, un Wolgarm que intentaba un ataque furtivo fue alcanzado por lo que pareció un puñetazo ligero como una pluma. Justo cuando la bestia creía haber escapado ilesa, una segunda oleada de maná estalló violentamente. Sus órganos internos salieron disparados por su boca y su cuerpo se retorció adoptando una forma grotesca. Mientras tanto, Rem se movía por el campo de batalla como una elegante segadora. La estrella matutina que sostenía en la mano se transformaba en una luz plateada letal, y cada golpe desataba una lluvia de sangre. La cabeza puntiaguda aplastaba los cráneos de las bestias, y la cadena se enroscaba como una serpiente venenosa, triturando hasta convertir en picadillo a la presa que intentaba huir. 21. Rem contó impasible, blandiendo de nuevo la estrella matutina para partir por la mitad a 3 Wolgarms que cargaban contra él, a la altura de la cintura. Intestinos y órganos quedaron esparcidos por el suelo, y el denso olor a sangre se volvió casi asfixiante. Los guardias y los aldeanos observaban atónitos esta masacre unilateral. La manada de bestias mágicas que los había llevado al borde de la desesperación eran como corderos al matadero ante estas dos muchachas. Cuando el último Wolgarm fue hecho papilla bajo el puño de Subaru, el campo de batalla quedó sumido en un silencio inquietante. Solo el crepitar del fuego y la respiración agitada de los supervivientes resonaban en el cielo nocturno. Subaru respiraba con dificultad, el sudor le corría por las mejillas y su uniforme de JK ya estaba empapado de sangre. Rem se encontraba en un estado ligeramente mejor, pero también se le formaron finas gotas de sudor en la frente, y la mano que sostenía la estrella matutina le temblaba ligeramente. Nada mal. La voz perezosa de Tsukasa resonó en la mente de Subaru. No creía que Subaru fuera incapaz de afrontar esta batalla tan aburrida. Has aprendido a usar el puño divergente y has mantenido la cobertura de maná durante mucho tiempo. Aunque tus movimientos aún son un poco rígidos, por fin empiezas a dar la talla. Subaru se limpió la sangre y la suciedad de la cara, miró el campo de batalla hecho un desastre y respiró hondo. Esto aún no ha terminado, los niños todavía nos están esperando. Su casa flotaba en el aire. Su mirada, desde debajo de la venda negra que cubría sus ojos, recorrió a Subaru, que jadeaba con dificultad, y luego se dirigió a Rem, que estaba apoyada sobre sus rodillas, empapada en sudor. Apoyó la barbilla con pereza, y su voz denotaba cierta preocupación. Aunque me encantaría ver hasta dónde puedes llegar, pequeña. Prolongó deliberadamente sus palabras, señalando con la punta del dedo a Rem. Pero esta jovencita de pelo azul que está a tu lado no es tan resistente como tú. Subaru miró en la dirección de su mirada, sintiendo un nudo en el estómago. El uniforme de sirvienta de Rem, antes impecable, ahora estaba desaliñado. Su flequillo se le pegaba a las mejillas por el sudor y sus manos, que sostenían a Morningstar, temblaban ligeramente. Incluso su espalda, que siempre mantenía recta como una tabla, mostraba ahora signos de fatiga. Acababan de correr a toda velocidad hasta aquí y luego habían soportado una feroz batalla. La propia Subaru podía sentir el maná inquieto dentro de su cuerpo, y sus extremidades se sentían pesadas como el plomo. Si se encontraran ahora con otra manada de bestias mágicas. Sin embargo, cuando miró fijamente hacia el interior del pueblo, a las casas que aún ardían, y escuchó los débiles gritos de la gente que buscaba a sus hijos a lo lejos, su mirada se volvió firme de nuevo. Se limpió la sangre de la comisura de los labios, con voz ronca pero firme. Jamás abandonaré a esos niños. Tsukasa observó su expresión obstinada y emitió un leve TSK. Dio una voltereta en el aire, y el dobladillo de su uniforme negro ondeó al viento nocturno. Bien, bien. Hizo un gesto con la mano. Déjenme el resto a mí. Si realmente dependiera de ustedes dos, me temo que para cuando encontráramos a alguien, hasta los lirios estarían fríos. Fin del capítulo. Lee hasta 40 capítulos por adelantado en patreon.com/weblink. Comentario 1.
Votar capítulo 35. Lea Beit Tome. Tsukasa flotaba en el aire, mirando a Subaru, que permanecía inmóvil, con una sonrisa cómplice en los labios. Habló sin prisa, con una voz excepcionalmente clara en el viento nocturno. Dado que solo fueron secuestrados en lugar de asesinados en el acto, es probable que el otro bando vaya tras Emilia, su mirada se detuvo sutilmente en Subaru por un instante. Subaru comprendió de inmediato que, muy probablemente, se trataba de una trampa dirigida a la principal fuerza de combate de la mansión. Así que la solución más lógica en este momento es que yo tome las riendas, dijo Tsukasa. Tsukasa comprendió perfectamente las consideraciones de Subaru. Dado que solo aparecía durante 10 minutos cada vez, debía utilizarse en el momento más crítico. Lógicamente, Subaru debería encontrar primero al cerebro detrás de todo, y luego Tsukasa le daría el golpe final. Pero sintiendo que su maná estaba casi agotado y que le dolía todo el cuerpo, Subaru respiró hondo y finalmente se decidió Tsukasa. Te lo dejo a ti. En el instante en que pronunció esas palabras, fue como si el tiempo y el espacio se hubieran congelado. Esos ojos color ámbar se cerraron por un instante y, después de un largo rato, se abrieron de golpe. Ahora, sin embargo, sus pupilas eran azules, como las gemas más puras, y brillaban con un resplandor misterioso en la noche. Al rozar ligeramente el suelo con los dedos de los pies, una presión invisible se propagó hacia afuera, con él como centro. En ese momento, Rem, que estaba atendiendo a los aldeanos, no pudo evitar retroceder medio paso. La estrella matutina que sostenía en la mano se dirigió casi instintivamente hacia Subaru. Los aldeanos de los alrededores temblaron aún más. Incluso respirar se volvió difícil. Era una sensación de opresión que emanaba de la esencia misma de la vida. Como hormigas mirando al cielo, o mortales frente a un dios. Tsukasa esbozó una leve sonrisa, con un dejo de excitación relajada en la voz. Han pasado unos días desde la última vez que salí. En ese momento, las miradas de todo el pueblo estaban fijas en la figura que se encontraba en el centro. Efectivamente, ese era el cuerpo de Subaru, pero el aura que emanaba de ella ahora la hacía parecer una persona completamente diferente. La espalda recta desprendía una arrogancia que menospreciaba a todos los seres vivos, y la barbilla ligeramente levantada transmitía un aura de en todo el cielo y la tierra, solo yo soy el honrado. Así que este es Tsukasa-san. Rem contuvo la respiración. Era la primera vez que presenciaba con sus propios ojos la llegada de esta poderosa figura. Lo que más la impactó no fue el inmenso maná, sino esa confianza casi arrogante profundamente arraigada en su propio ser. Tsukasa movió el cuello con naturalidad, y sus articulaciones crujieron con un chasquido seco. Emprendió la marcha, caminando hacia Rem a paso pausado. Mientras él se acercaba, Rem tensó su cuerpo inconscientemente. Al enfrentarse a este poderoso guerrero que una vez se había enfrentado cara a cara con el santo de la espada, Reynard, sintió un ligero nerviosismo. Y esos ojos azules de Tsukasa parecían capaces de penetrar hasta lo más profundo del alma, haciéndola sentir como si no tuviera dónde esconderse. ¿Cómo estás? ¿Todavía puedes moverte? Tsukasa ya se había acercado y extendió la mano para posarla sobre su cabeza. En el instante en que sus dedos rozaron su cabello, una cálida corriente recorrió todo su cuerpo. La técnica de maldición inversa se había activado. Los pasos de Rem, que originalmente querían retroceder, se detuvieron. Se sorprendió al descubrir que las heridas en su cuerpo, arañadas por las bestias mágicas, sanaban a una velocidad visible a simple vista, e incluso su cuerpo exhausto se rejuvenecía con vitalidad. Tsukasa-san. Rem está bien. Se serenó y respondió respetuosamente. Eso está bien, dijo Tsukasa, retirando la mano con una leve sonrisa. Recuerda bien lo que voy a decirte. Su voz denotaba cierta seriedad al hablar. Las fluctuaciones de maná que vienen del este son excepcionalmente fuertes. Yo me encargo. También hay leves reacciones de maná en el sur. Aunque su intensidad no es alta, no se puede descartar que los niños estén allí. Esta tarea es tuya. Se inclinó ligeramente, con un brillo penetrante en sus ojos azules. Si te encuentras con algún peligro, llegaré de inmediato. Este arreglo dejó a Ren sin lugar a dudas, y solo pudo asentir obedientemente. Al ver su porte dócil, Tsukasa extendió la mano de repente y le frotó la cabeza con energía. No hace falta que me llames Tsukasa-sama, con Tsukasa es suficiente. Sonrió como un niño que ha logrado su cometido. Les tengo mucho cariño, hermanas.
Recuerden protegerse. Si les pasa algo, Subaru y yo nos sentiremos muy mal. Tras expresar esta preocupación un tanto frívola, se dirigió al jefe de la aldea, que se encontraba al frente de la multitud, y su voz adquirió de repente un tono majestuoso. Señor, envíe a alguien a la mansión Roswell para entregar un mensaje. Diga que el asunto se ha resuelto. Antes de que su voz se apagara, el suelo bajo sus pies emitió un crujido repentino y desgarrador. Con una explosión ensordecedora, la tierra firme se agrietó poco a poco, como una telaraña. Bajo la mirada atónita de la multitud, aquella figura ya se había convertido en una imagen residual, desvaneciéndose en la inmensidad de la noche. Solo quedaba Rem, que se había quedado paralizada, y las grietas desordenadas por todo el suelo, demostrando que todo lo que acababa de suceder no era una ilusión. La figura de Tsukasa apareció repentinamente en el cielo sobre el bosque, cayendo rápidamente de cabeza en una postura de caída libre. El vendaval silbaba en sus oídos, y la voz de Subaru estalló dentro del espacio de la conciencia. Estabas coqueteando hace un momento, ¿verdad? Ese tono frívolo, esos gestos íntimos. Los labios de Tsukasa se curvaron ligeramente mientras el fuerte viento le revolvía el cabello. Tan lindas sirvientas gemelas son un bien escaso en cualquier mundo. Por cierto, Subaru, recuerda ponerte ropa cómoda la próxima vez. Antes de que pudiera terminar, el dobladillo de la falda del uniforme JK se levantó ondeando bajo la fuerza de la gravedad. Uf. Esto no es una falda antigravedad en absoluto. Subaru se derrumbó mentalmente de vergüenza y fastidio. Eso no es culpa mía, respondió Tsukasa con calma, como si el que caía no fuera él mismo. Pero tienes razón, es hora de cambiarse a un atuendo adecuado para el combate. En el lapso entre su conversación, él se encontraba a menos de 100 metros del suelo. Al ver cómo el suelo se ampliaba gradualmente en su campo de visión, la voz de Subaru tembló. Cayendo así nos convertiremos en una pasta de carne, ¿no? No te preocupes. Un brillo de emoción apareció en los ojos azules de Tsukasa. El momento es perfecto. Justo cuando estaba a punto de tocar el suelo, su impulso descendente se detuvo bruscamente. Su cuerpo quedó suspendido a 2 metros del suelo y giró con gracia, como si la gravedad nunca hubiera existido. Ese movimiento fue genial. Enséñame. Al ver esto, Subaru lo pidió inmediatamente con entusiasmo. Ni siquiera la presencia que Roswell le brindaba se comparaba con una fracción de la de Tsukasa. Técnica secreta exclusiva, no divulgar. Tsukasa aterrizó con una leve risa, mientras su mirada recorría los alrededores. Se vio a 7 niños tumbados en círculo sobre la hierba, con los rostros pálidos. Al ver esta escena, Subaru se puso nervioso de inmediato y le preguntó a Tsukasa con urgencia: ¿están bien? Comentario 3. Votar capítulo 36 Rescuing the Kids. Los 6 ojos de Tsukasa recorrieron la zona, y él respondió inmediatamente con una sonrisa: no importa, habría sido difícil decirlo si hubiera sido más tarde. Entonces, con un ligero toque de su dedo, los niños fueron elevados por una fuerza invisible y suspendidos en el aire. El suave resplandor de la técnica de maldición inversa los envolvió, y los pálidos rostros de los niños recuperaron gradualmente su color. En ese preciso instante, una niña de cabello castaño fue la primera en despertar, abriendo los ojos con dificultad. ¿Subaru ne? Tsukasa corrigió suavemente: es Tsukasa ni. ¿Te sientes incómodo en algún otro lugar? Aunque sintió un atisbo de confusión, la niña le agarró la manga con urgencia y dijo: hay otro niño. Que se llevaron al sur. Antes de que pudiera terminar, la chica de cabello castaño volvió a desmayarse. Al presenciar esta escena desde dentro, Subaru volvió a preguntar con preocupación a Tsukasa sobre el estado de la chica. Tsukasa tranquilizó al ansioso Subaru: es solo agotamiento físico. No vale la pena mencionarlo antes de la técnica de maldición inversa. Pero su mirada se agudizó gradualmente y murmuró: ya veo. Los 7 niños eran un cebo para Subaru. El verdadero objetivo es... ¡Aguoo! Un aullido estridente de lobo rasgó el cielo nocturno, e incontables Wolgarms emergieron de todas direcciones, con sus ojos carmesí como fuego infernal en la oscuridad. A pesar de estar rodeado, Tsukasa miró a su alrededor y sonrió. Esa sonrisa reflejaba un arrogante desdén por todos los seres vivos, como si la manada de bestias que tenía delante no fueran más que hormigas. Lentamente levantó la mano derecha. Ya que quieres jugar, te acompañaré.
El primer Wolgarm que se abalanzó sobre él explotó a 3 metros de distancia, como si se hubiera estrellado contra una pared invisible. La figura de Tsukasa parpadeaba, dejando un rastro de carne y sangre volando por donde quiera que pasaba. Con un golpe de espada, 3 bestias mágicas fueron partidas por la cintura. Con un cogazo giratorio, el cráneo de otra fue aplastado. Pero simplemente había demasiadas bestias mágicas. Enfrentarse a ellas era una pérdida de tiempo. Ya no tengo tiempo para jugar contigo. Tsukasa suspiró suavemente, y una esfera de luz azul se condensó en la punta de su dedo. Fallo de técnica maldita azul. En el instante en que la esfera de luz abandonó su mano, el espacio comenzó a distorsionarse. El suelo se derrumbó con la esfera de luz en el centro, formando un enorme vórtice. Los árboles fueron arrancados de raíz y los escombros flotaron en el aire, como si la gravedad hubiera dejado de funcionar allí. Por donde quiera que pasaba la esfera de luz azul, los Wolgarms eran reducidos a polvo antes incluso de que pudieran lanzar un grito. Se abrieron profundos e insondables barrancos en la tierra, el maná en el aire gemía, e incluso la luz se curvaba dentro del espacio distorsionado. Cuando se desvaneció el último rayo de luz azul, todo el bosque había quedado arrasado. Próximo. Miró hacia el sur, con un destello frío en sus ojos azules. Es hora de acabar con el cerebro detrás de todo esto. Tsukasa. Al menos devuelvan primero a los niños. Al ver que Tsukasa estaba a punto de irse, la voz ansiosa de Subaru resonó de repente en su mente. Al oír esto, Tsukasa bostezó perezosamente. Bueno. ¿No sería bueno dejar que experimenten un poco más la experiencia de acampar? Antes de que pudiera terminar, sintió claramente una oleada de frío proveniente del espacio de la conciencia e inmediatamente cambió de opinión. Bien, los devolveré ahora. Con un chasquido de dedos, el césped circundante, junto con los niños, fue teletransportado instantáneamente de vuelta al pueblo. Los aldeanos que estaban reconstruyendo sus líneas defensivas se sobresaltaron ante la repentina aparición del grupo, y algunos de los más tímidos se desplomaron directamente al suelo. Esto es. Un aldeano de vista aguda fue el primero en reconocer a los niños y comenzó a gritar emocionado. Mujeres y ancianos corrieron hacia sus hijos sin control, entre llantos y vítores que se mezclaban. Tsukasa observó aquella conmovedora escena, con una leve sonrisa en los labios. No te preocupes, están todos bien. Solo espera a que llegue el equipo de limpieza. Nuestro Salvador. Varios aldeanos cayeron de rodillas, sollozando mientras se postraban en señal de gratitud. Si quieres darle las gracias a alguien, dale las gracias a Emilia, dijo Tsukasa, agitando ligeramente la mano mientras su figura comenzaba a desvanecerse. Si no fuera por ella, no habría movido un dedo. En cuanto terminó de hablar, desapareció del lugar sin esperar respuesta. En marcado contraste con la facilidad de Tsukasa, se encontraba la amarga lucha de Rem. Ja. Jadeaba con dificultad, arrodillada sobre una rodilla. La montaña de cadáveres de Wolgarm que la rodeaba era testigo de la trágica batalla. Su impecable traje de sirvienta estaba ahora hecho jirones, y de sus innumerables heridas brotaba sangre. En ese instante, incluso ella comprendió que aquello era una trampa. Aún así, Rem seguía mirando fijamente al frente, a aquel cachorro de aspecto tan adorable. Su suave pelaje brillaba a la luz de la luna, y sus grandes ojos grises parecían inocentes. Sin embargo, cientos de Wolgarms a su alrededor se inclinaban en señal de sumisión. Rem. No debe retroceder. Apretó los dientes, mientras su mirada recorría a la chica que estaba bajo el árbol detrás de ella. En ese momento, la chica callada estaba acurrucada de dolor. Subaru había dicho que esta chica se llamaba Meili y que era muy educada. Al pensar esto, la mirada de Rem se volvió aún más firme. Como si presintiera su determinación, una extraña sonrisa se dibujó en las comisuras de los labios del cachorro. ¡Au! Con aquel aullido, la manada de bestias se abalanzó hacia adelante como una marea. Rem blandió su estrella matutina con todas sus fuerzas, y por donde quiera que brillaba la luz plateada, volaban carne y sangre. Pero justo cuando repelía el ataque frontal, un Wolgarm la emboscó por el costado, y sus afilados dientes le mordieron el hombro. ¡Ah! En medio del intenso dolor, un cuerno carmesí sobresalía de la frente de Rem y crecía rápidamente. Su expresión se fue distorsionando gradualmente, y sus ojos, originalmente de un azul claro, se tiñeron de un color rojo sangre frenético.
Ja 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 ja. Una risa escalofriante resonó por todo el bosque. En ese instante, la compostura del rostro de Rem había desaparecido por completo, reemplazada por una sonrisa maníaca y espantosa. Tras su transformación en Oli, el poder de combate de Rem se disparó, y el movimiento de su estrella matutina provocó una tormenta de sangre y vísceras. Pero la manada de bestias parecía interminable, e incluso más Wolgarms se unieron a la contienda. Finalmente, la exhausta Rem fue inmovilizada una vez más en el suelo. Al ver cómo la boca ensangrentada se abalanzaba sobre ella, cerró los ojos con desesperación. ¿Quién te dio permiso para tocar a mi gente? La figura de Tsukasa apareció ante Rem en un momento desconocido, con sus profundos ojos azules llenos de una escalofriante intención asesina. Cuando aquella voz increíblemente tranquilizadora resonó, Rem, que ya había perdido la esperanza, abrió lentamente los ojos. La visión que se presentó ante sus ojos casi la hizo llorar de alegría. Tsukasa había aparecido ante ella en algún momento, estrangulando con su mano derecha al Wolgarm que había intentado asestar el golpe mortal. La feroz bestia forcejeaba desesperadamente en su mano, pero era como si estuviera clavada en el aire, incapaz de moverse en absoluto. ¿Tsukasa-sama? Preguntó Rem con voz débil. Al pensar que casi nunca volvería a ver a su hermana, las lágrimas de Rem cayeron sin control. En ese instante, el cachorro que se encontraba a lo lejos, manteniendo una postura elegante, erizó repentinamente su pelaje. Sintió una inmensa energía, como un mar, que fluía frenéticamente, extendiéndose en todas direcciones con Tsukasa en el centro. Este poder era tan inmenso que parecía que todo el bosque temblaba a su paso. Auge. Junto con la explosión de Mara, los Wolgarms en un radio de 10 metros alrededor de Tsukasa se convirtieron instantáneamente en una lluvia de sangre. No hubo gritos, ni forcejeos. Simplemente fueron aplastados directamente por una fuerza invisible y masiva. El Wolgarm que sostenía en la mano sufrió un destino aún más funesto. Sus extremidades estallaron una a una, y la carne y la sangre volaron por todas partes. Entre desgarradores lamentos, finalmente perdió todo rastro de vida. Tsukasa arrojó despreocupadamente el cadáver mutilado a un lado, mientras sus ojos azules escudriñaban la manada de bestias restante. Volvió a colocar su mano sobre la cabeza de Rem, activando la técnica de maldición inversa. ¿No te lo dije? Llámame Tsukasa. Próximo. Su voz se tornó fría de repente. Mocoso, te doy un minuto. Entrétenme. Comentario 2. Votar capítulo 37 Full Power Blue. En ese momento, todo el campo de batalla parecía un pergamino infernal empapado en sangre. La sangre de color rojo oscuro teñía la tierra de un tono extraño, miembros mutilados y restos destrozados estaban esparcidos por todas partes, y el aire estaba impregnado de un hedor nauseabundo a sangre. En medio de aquel mar de sangre, Tsukasa miraba sin expresión al cachorro tembloroso. La presión que emanaba de él era casi tangible, obligando a las bestias mágicas restantes a arrastrarse por el suelo, sin atreverse siquiera a levantar la vista. En el espacio de la conciencia, Subaru recordó las palabras que Tsukasa había pronunciado de camino hasta allí. Tengo la hipótesis de que realizar otro intercambio dentro de los 0,01 segundos previos a que finalice el límite de tiempo para el intercambio podría lograr una transición sin problemas. Ante el repentino capricho de Tsukasa, Subaru le preguntó preocupado como solo es una hipótesis, no estás seguro de que vaya a funcionar, ¿verdad? ¿Y si nos ponemos en peligro? Al ver esto, Tsukasa sonrió y respondió a la preocupación de Subaru antes de eso, los asustaré de muerte. Pero si lo consigo, tendré hasta 40 minutos de tiempo de aparición cada día. Aunque la duración no fue muy larga, fue más que suficiente para Tsukasa. Si bien implicaba cierto riesgo, a sus ojos era insignificante. Subaru suspiró para sus adentros y continuó preguntando: ¿mi cuerpo no podrá soportarlo después del intercambio? No. Puede que haya sido así con tu anterior cuerpo humano ordinario, pero ahora. Tsukasa hizo una pausa significativa. Al recordar esta conversación, Subaru comprendió que el momento que Tsukasa había mencionado estaba a punto de llegar. Quedan 10 segundos. Tsukasa, de pie en medio del campo de batalla, contaba mentalmente. Ni siquiera él se había dado cuenta de que su ritmo cardíaco se estaba acelerando gradualmente. 5, 4, 3, 2. En el instante en que se cumplió el plazo, Subaru y Tsukasa iniciaron el intercambio nuevamente sin dudarlo.
Al margen, Ren parpadeó confundida, sin comprender qué había hecho que Tsukasa se quedara aturdido por un momento. Mientras tanto, el cachorro se recuperó de su miedo anterior. Supuso que ese humano aterrador podría haber agotado su mara. Justo cuando estaba a punto de ordenar un asedio. Ja 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 ja. Una carcajada repentina provino de Tsukasa. A excepción de Ren, todas las bestias mágicas estaban tan asustadas por la extraña escena que no se atrevieron a moverse. Aunque el cachorro rugía frenéticamente para dar órdenes, los Volgarm seguían temblando por completo, sin atreverse a dar un paso al frente. El miedo a Tsukasa se les había metido hasta los huesos. Con solo estar allí parado, podía matar a sus compañeros con una sola mirada. Esa presión, proveniente de un plano de existencia distinto, les hizo perder toda voluntad de luchar. ¿Tsukasa? La llamada preocupada de Ren provino de atrás. El grito de Ren provino de atrás, y entonces Tsukasa giró la cabeza, conteniendo la risa. No es nada. Simplemente pensé en algo alegre. Aunque no entendía de qué se reía, Ren suspiró aliviada al ver que Tsukasa estaba ileso. Entonces Tsukasa preguntó repentinamente como si estuviera entablando una conversación trivial. Por cierto, Ren, ese cuerno en tu cabeza. ¿Podría ser que seas un unicornio? Ante esta pregunta absurda, Ren respondió con sinceridad: no, tanto Ren como Ran pertenecen al clan Oni. ¿Oni clan? Tsukasa arqueó una ceja. Ya veo. Este cuerno puede aumentar la fuerza, ¿verdad? Pero parece afectar la capacidad cognitiva. ¡Qué poder tan peculiar! ¿Ran también conoce este movimiento? Mientras los dos conversaban, el cachorro ignorado había alcanzado el punto álgido de su ira. Mandaba a miles de Volgarms, y aún así este humano se atrevía a despreciarlo tanto. Al oír mencionar a Ram, el ánimo de Rem decayó inmediatamente. Bajó la cabeza con autocrítica y habló con aún más odio hacia sí misma. No. Ram, ella. En el pasado, para protegerme. Perdió su cuerno. Todo es culpa de Rem. Rem debería haber vivido a la sombra de Ram para siempre. En aquel entonces. En aquel entonces, la que debería haber muerto era Rem. Rem respiraba con dificultad, su cuerpo temblaba sin cesar, y el cuerno en su cabeza estalló con una luz roja penetrante. En ese preciso instante, la mano de Tsukasa se posó suavemente sobre su cabeza de nuevo. Cuando esto termine, cuéntanoslo todo a mí y a Subaru. Él sonrió y tomó las manos manchadas de barro de Rem, entrelazando su dedo meñique con el de ella. Entonces es una promesa. Después de todo, realmente quiero que ustedes dos intercambien trabajos y se conviertan en mis empleadas domésticas exclusivas. Si les pasara algo, me pondría muy triste. La reacción de Rem hizo que Tsukasa comprendiera muchas cosas, pero su comprensión de las hermanas aún no era lo suficientemente profunda. Dado que Rem estaba dispuesta a sincerarse, eso significaba. Su nivel de afecto es bastante bueno, pensó para sí mismo. Entonces, apartando la mirada de la algo aturdida Rem, Tsukasa se giró hacia el cachorro y habló con tono relajado: tengo asuntos urgentes que atender, así que espero que puedas sobrevivir a esta mudanza. Si es posible, espero que aún te queden algunos ases bajo la manga. Las palabras despectivas de Tsukasa fueron la gota que colmó el vaso, desatando por completo la furia del cachorro. Las llamas de la ira ardían con furia en los ojos del cachorro, y esta emoción se extendió como una plaga a todos los Volgarm presentes. Su miedo fue reemplazado por la furia, y en sus ojos carmesí, solo quedaba una sedienta intención asesina. Rugido. El rugido ensordecedor rasgó el cielo nocturno, haciendo temblar todo el bosque. En medio de este rugido colectivo, una criatura colosal surgió del suelo. Su tamaño era más de 10 veces mayor que el de un Volgarm común, sus músculos nudosos sobresalían como rocas, y cada paso que daba hacía temblar la tierra. En realidad era un Volgarm gigante. En ese momento, incluso Rem, que estaba a lo lejos, no pudo evitar contener la respiración y murmurar: en la batalla de hace un momento, ni siquiera han usado toda su fuerza todavía. Sin embargo, cuando miró a Tsukasa, notó que la sonrisa del hombre se volvía aún más radiante, como si estuviera contemplando una escena placentera. Tsukasa avanzó sin prisa, protegiendo a Ren detrás de él. Una esfera de luz azul, más grande de lo habitual, surgió lentamente de sus dedos. Era exactamente la técnica maldita azul. En el instante en que la esfera de luz se elevó en el aire, Tsukasa comenzó a recitar conjuros oscuros. Fase.
En el instante en que pronunció la primera palabra, el cachorro pareció presentir algo, y la ira en sus ojos fue reemplazada instantáneamente por terror una vez más. Rugió frenéticamente, ordenando a todos los Wolgarms que lanzaran un ataque total, e incluso el Wolgarm gigante comenzó su carga con pasos pesados. Sin embargo, el cántico de Tsukasa continuó. Crepúsculo. Uno ojo de la sabiduría. En el instante en que se pronunció la última sílaba, el azul del cielo estalló repentinamente con una luz brillante. La luz era tan deslumbrante que parecía convertir todo el cielo nocturno en día. Bajo las miradas aterrorizadas de todas las bestias mágicas, la luz se extendió como una marea, engulléndolas a todas. El cachorro ni siquiera tuvo la oportunidad de lanzar un gemido de desesperación, solo pudo observar impotente cómo la luz lo envolvía. La luz continuó extendiéndose, envolviendo por completo esta tierra teñida de sangre e incluso el centro del bosque. Fin del capítulo. Lee hasta 40 capítulos por adelantado en patreon.com web-link. Comentario 2 comentario. Votar capítulo 38 Rems Past. Para Rem, vivir a la sombra de su hermana era una rutina diaria con la que estaba demasiado familiarizada. Entre las diversas razas semi-humanas, el clan Oni siempre ha sido conocido por su increíble fuerza física y su vasta capacidad de maná, siendo reconocido como una raza guerrera. Sin embargo, el precio de este talento era una tasa de natalidad extremadamente baja. Esta raza, especializada en dar a luz individuos poderosos, jamás podría escapar al destino de tener pocos parientes. En un irónico contraste con ese poder majestuoso, el clan Oni tuvo que construir pequeños asentamientos en montañas remotas. Para proteger a estos valiosos compatriotas, se establecieron normas estrictas y casi despiadadas dentro del clan. Y entre todas las normas, la más cruel era el trato a los gemelos. A los ojos del clan Oni, los gemelos eran el principio del desastre, abominaciones malditas. Cada Oni nace con dos cuernos, que normalmente permanecen ocultos en lo profundo del cráneo. Solo cuando sus instintos se activan por completo, los cuernos emergen del cráneo, absorbiendo frenéticamente el maná circundante. Sin embargo, los gemelos deben compartir este par de cuernos, lo que significa que están destinados a estar incompletos desde el nacimiento. En la sociedad Oni, a los individuos que pierden sus cuernos se les llama sin cuernos, un destino más aterrador que la muerte, ya que significa ser despojado de la identidad de Oni. En aquel entonces, en el momento en que el jefe del clan descubrió a los bebés gemelos, tomó una decisión amarga. Justo cuando la orden de ejecución estaba a punto de llevarse a cabo, una de las niñas pequeñas irrumpió repentinamente con un maná increíble, lo que permitió que ambas sobrevivieran por un golpe de suerte. La bebé que salvó a las hermanas se llamaba Ram, y la que estaba acurrucada a su lado se llamaba Rem. A partir de ese momento, los engranajes del destino comenzaron a girar. La hermana mayor se convirtió en la esperanza del clan, mientras que la hermana menor vivió para siempre bajo aquella luz deslumbrante. En ese preciso instante, en lo profundo del bosque, en la parte sur del territorio de Rosuaal, un pilar de luz azul surgió repentinamente, iluminando el cielo nocturno, completamente oscuro, con la misma intensidad que si fuera de día. La deslumbrante luz no solo envolvió toda la aldea de Arlam, sino que incluso se extendió hasta la lejana mansión de Rosuaal. Tras recibir el mensaje de Tsukasa, Emilia tomó una decisión rápida y partió inmediatamente con Puck y Ram. Preocupada por cierta persona, Beatriz la siguió de cerca. Los dos guardias tampoco se atrevieron a bajar la guardia, y el grupo de 6 se precipitó hacia el pueblo. Mientras recorrían los senderos del bosque, el pilar de luz azul que se elevaba hacia las nubes en la distancia llamó la atención de todos. Aunque Ram y Emilia no pudieron percibirlo con precisión, Puck y Beatriz sintieron claramente esa fluctuación temblorosa del maná. Esto es. Beatriz mostró una expresión de asombro, agarrando inconscientemente el dobladillo de su ropa con las manos. Puck se acurrucó sobre el hombro de Emilia, con su cola peluda erguida nerviosamente. Ni siquiera Rosuaal podría liberar magia a tal escala. Lo que más les alarmó fue que, incluso desde esa distancia, la fluctuación del maná permanecía constante y no se disipaba. Entonces, la presión que soportaba la persona en el centro de la magia era simplemente inimaginable. ¿Qué demonios ha pasado?, susurró Beatriz en voz baja, con un atisbo de inquietud en los ojos. Emilia y Puck se miraron y gritaron ese nombre casi al unísono. Tsukasa.
Los 6 aceleraron el paso al mismo tiempo, galopando en dirección al pueblo. Cuando aquella luz azul se fue disipando gradualmente, la imagen que se presentó ante los ojos de todos fue impresionante. En el principal campo de batalla forestal al sur del pueblo, apareció de repente una ruina circular de casi 2 kilómetros de diámetro. En el centro de aquella tierra arrasada, completamente reducida a escombros, su casa seguía manteniendo una postura desdeñosa, de pie frente a Rem y aquella chica inconsciente. Sorprendentemente, en la pequeña área detrás de él, las flores, la hierba y los árboles permanecían vibrantes, creando un marcado contraste con las ruinas silenciosas que los rodeaban. Excepto en esta zona protegida deliberadamente, no se percibía ningún rastro de vida en todo el campo de batalla. Rem miraba fijamente la escena que tenía delante, con la mirada perdida, como si su mente estuviera a punto de paralizarse. En ese momento, incluso Tsukasa admiraba en silencio su obra maestra. Era la primera vez que desataba todo el poder de la técnica maldita falla azul. ¿Y por qué usar un movimiento tan devastador para acabar con un grupo de bestias mágicas? Susurró para sí mismo, mientras las comisuras de sus labios se curvaban en un arco de satisfacción. Solo quería probarlo, ver hasta dónde puede llegar Blue cuando se le añaden encantamientos. ¿Cómo estás? ¿Todavía puedes moverte? Tsukasa se giró para mirar a Rem, que seguía aturdido, con un tono tan relajado como si acabara de terminar una sesión de entrenamiento normal. Rem recobró la compostura y asintió apresuradamente. Puedo. Tsukasa-sama, siguiente. Antes de que pudiera terminar, un suave golpe con la mano le impactó en la parte superior de la cabeza. Tsukasa arqueó una ceja. ¿Por qué sigues llamándome Sama? ¿Has olvidado lo que te dije? Las mejillas de Rem se sonrojaron al instante mientras susurraba una corrección. Tsukasa. Tsukasa asintió con satisfacción. Así está mejor. Ahora. ¿Es hora de una historia? Los ojos de Rem se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Una historia? Primero deberíamos llevarla de vuelta, todavía hay muchas cosas que resolver. Tsukasa apoyó las manos detrás de la cabeza y dijo con un tono algo obstinado: si todo se tratara de eficiencia, la vida sería demasiado aburrida, ¿no? Relájate un rato. Relajarme. ¿Un rato? Rem repetía estas palabras en su interior. Justo cuando quería seguir intentándolo, de repente soltó un grito de sorpresa. Tsukasa ya la había levantado por la cintura. Con un ligero salto, las figuras de ambos desaparecieron instantáneamente en la inmensidad de la noche, dejando tras de sí solo las espantosas ruinas y a la pequeña niña llamada Meili, que seguía tendida a la sombra de un árbol. Poco después, en una pequeña ladera de tierra no muy lejos del pueblo, la luz de la luna se filtraba entre las ramas de un árbol torcido, proyectando luces y sombras moteadas sobre la hierba. Tsukasa estaba sentada con las piernas cruzadas de forma despreocupada, mientras que Rem mantenía una postura elegante con las rodillas juntas y las manos nerviosamente cruzadas sobre el regazo. La brisa les acarició el cabello, y la voz de Rem, con un ligero temblor, comenzó a relatar aquel pasado enterrado. En el clan Oni, el nacimiento de gemelos se considera un mal presagio. Desde que nacimos, mi hermana y yo vivimos bajo las miradas de odio de todos. Su mirada se fue nublando gradualmente, como si hubiera viajado a través del tiempo y el espacio hasta su infancia. Comentario 2. Votar capítulo 39. Rem's Purpose. El nacimiento de Ram fue considerado un milagro. Esta niña, que aún no tenía 10 años, poseía una inteligencia que avergonzaba a generaciones del clan Oni, y la cantidad total de maná almacenada en su cuerpo superaba el sentido común. Cuando el cuerno que coronaba su cabeza brillaba a la luz del sol, incluso el jefe del clan inclinaba la cabeza instintivamente. Los padres que antes trataban a los gemelos con fría indiferencia ahora ni siquiera se atrevían a respirar con dificultad en presencia de Ram. Los miembros del clan que antes los ridiculizaban llamándolos niños malditos ahora solo los miraban con asombro. Incluso el jefe del clan que originalmente había ordenado la ejecución de los gemelos no tuvo más remedio que inclinarse y humillarse ante el asombroso talento de Ram. En esta carrera donde la fuerza lo era todo, la existencia de Ram era la verdad absoluta. Y Rem era como un planeta que seguía eternamente a la estrella. Iba de cerca tras su hermana mayor, a quien consideraban una niña prodigio, con pasos torpes. A diferencia de Ram, ella no poseía ni un talento extraordinario ni vastas reservas de maná.
En cuanto a sus habilidades como Oni, no se diferenciaba de los sin cuernos que habían perdido su único cuerno. Esta joven eligió la forma más segura de sobrevivir, se encogió hasta convertirse en la sombra de su hermana, imitando cada uno de sus movimientos como una copia exacta. No sentía celos, solo profundo respeto y amor. Nunca guardó rencor a sus padres, pues trataban a las hermanas por igual. Incluso sus compañeros de clan siempre la animaban. Sigue así. Al fin y al cabo, eres la hermana de Ram. Pero cuando la noche era profunda y silenciosa, Rem solía quedarse mirando fijamente su reflejo en el agua con la mirada perdida. Evidentemente, tenía la misma estatura y apariencia que su hermana, así que ¿por qué había tanta diferencia en su talento? Probó todos los métodos: practicar más por la noche, estudiar textos, incluso aventurándose a probar otros medios peligrosos. Pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Hasta que una noche de calor sofocante, Rem se despertó en el aire abrasador. Por costumbre, extendió la mano hacia la cama que tenía al lado, solo para tocar una cama vacía. ¿Hermana? El sudor le empapó el pijama y un pánico inexplicable se apoderó de su corazón. Siguiendo la costumbre adquirida a lo largo de los años, tuvo que encontrar a su hermana de inmediato y seguir siendo esa sombra fiel. En el instante en que abrió la puerta, una ráfaga de aire abrasador la envolvió. Solo entonces Rem se dio cuenta de que algo andaba mal. Toda la casa estaba rodeada de llamas. Chisporrotear. Su mano, sin darse cuenta, se posó sobre el pomo hirviendo de la puerta, y el olor a carne quemada llenó el aire. Pero Rem apretó los dientes y, apoyándose en la robustez del cuerpo de Oni, logró salir del mar de fuego. El dolor insoportable de las quemaduras casi la hizo desmayarse, pero solo un pensamiento resonaba en su mente: encontrar a mi hermana y seguir sus instrucciones. Sin embargo, la escena que presenció fuera de la casa la dejó completamente paralizada. Los cadáveres de sus parientes se amontonaban en el centro del pueblo, y casas conocidas se derrumbaban con un estruendo en medio del mar de fuego. Aún más aterradoras eran las figuras vestidas con túnicas negras se movían entre las llamas, acercándose lentamente a ella. Las capuchas les ocultaban el rostro, y solo las cuchillas que sostenían en sus manos reflejaban una luz fría y escalofriante. Ante aquella escena infernal, una extraña sonrisa apareció en el rostro de Rem. Era una señal de que una mente joven se estaba desmoronando por completo. En el preciso instante en que el hombre de túnica negra alzó su espada. Silbido. La primera cabeza salió disparada por los aires, y la sangre caliente salpicó el rostro de Rem. Luego vino el segundo, el tercero. Los tajos precisos eran como una obra de arte. Los enemigos perecían antes incluso de poder lanzar un grito. Es el maná de mi hermana. Rem reconoció de inmediato aquella aura familiar. Recorrió con la mirada su entorno frenéticamente y finalmente encontró aquella figura entre la luz del fuego. Pero el carnero que tenía delante la dejó paralizada. Aquel rostro, que siempre era sereno, ahora estaba lleno de tristeza y desfiguración. Ram se abalanzó sobre ella como un rayo y la abrazó, mientras sus dedos temblorosos examinaban con cuidado las heridas de Rem. Me alegro de que estés bien. La voz de Ram estaba quebrada por la emoción. Sin embargo, en ese instante, más figuras vestidas de negro se acercaron desde todas direcciones. Los enemigos eran tan numerosos que oscurecían el cielo, pero Rem seguía creyendo firmemente que su hermana podría con todo, hasta que vio a Ram caer de rodillas, soltando un grito desgarrador. La escena superaba por completo la comprensión de Rem. En su corazón, su hermana siempre debería mantenerse erguida, no estar así, postrada en el suelo. De repente, un rayo de luz letal se dirigió directamente hacia Rem. Antes de que pudiera reaccionar, Ram ya se había girado y la había protegido con fuerza entre sus brazos. Auge. En medio del violento impacto, Rem observó impotente cómo el hermoso cuerno en la cabeza de su hermana volaba hacia el cielo rojo sangre. Ese par de cuernos blancos, símbolo de la gloria del clan Oni, giraban en el aire. ¡Ah! ¡Ah! Las pupilas de Rem se contrajeron bruscamente, su visión completamente ocupada por la imagen del cuerno seccionado. La hermana que la protegió, la hermana que soportó la violencia, la hermana cuyo cuerno se rompió, y ese cuerno blanco girando sin cesar en el cielo. Todo ello conformó un paisaje de pesadilla grabado para siempre en lo más profundo de su memoria.
A partir de ese momento, lo que echó raíces y creció descontroladamente en el corazón de Rem fue una obsesión que superó su antiguo complejo de inferioridad. Es decir, la insoportable culpa de haber provocado que su hermana, amada por todo el mundo, cayera en desgracia. No te exijas demasiado. Eso era lo que Ran le decía a menudo a Rem. Pero cuando la noche era profunda y silenciosa, Rem se preguntaba por qué, incluso después de haberlo dado todo, todavía siento que no es suficiente. Porque aún no lo has hecho lo suficientemente bien, Rem. Una voz rugió desde lo más profundo de su corazón. Sí, aunque agotara todas sus fuerzas, aunque destrozara su alma, aunque redujera su cuerpo a cenizas. Jamás sería capaz de alcanzar la espalda de su hermana. ¿Para qué sigo vivo? La respuesta llevaba mucho tiempo grabada en su memoria. Su único propósito era expiar aquella noche infernal, expiar su propia ignorancia e incompetencia de entonces. Solo arriesgando su vida podría abrirle camino a la hermana cuyo futuro había robado. Porque siempre había creído firmemente que no era más que una versión degradada de su hermana, y que siempre lo sería. Bajo la luz de la luna, Rem apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas de las manos. Aquellos monólogos silenciosos se convirtieron en lágrimas ardientes, que caían gota de gota sobre la hierba verde. El único significado de Rem era la expiación. Comentario 1. Votar capítulo 40 Ealing Run for Rem. Cuando la última palabra se desvaneció en el viento nocturno, las defensas mentales a las que Rem se había aferrado con fuerza finalmente se derrumbaron por completo. Ya no era la sirvienta más capaz, ni la guerrera que siempre permanecía impasible. En ese momento, era solo una niña marcada por las cicatrices, dejando que sus lágrimas fluyeran libremente. Lágrimas cristalinas resbalaban sin cesar por sus pálidas mejillas, cayendo sobre la hierba. En el espacio de la conciencia, Subaru llevaba un buen rato acurrucada en la cama, abrazándose a sí misma con fuerza, con el corazón dolido por aquella historia del pasado. Mientras tanto, Tsukasa dejó de lado su habitual expresión cínica. Esos ojos azules, que normalmente denotaban un toque de picardía, ahora estaban llenos de una seriedad sin precedentes. Se acercó con delicadeza a Rem, que sollozaba, con voz suave pero firme. El té negro que preparas para Subaru cada mañana siempre está a la temperatura perfecta. Incluso en tus momentos de mayor ajetreo, recuerdas que le gusta media cucharadita de miel. Esos bocadillos que dejas discretamente en el estudio, cada uno lleva consigo tus sentimientos. Esa calidez en los pequeños detalles, ya sea que la sintamos yo o Subaru, la hemos sentido desde el principio. Tsukasa miró fijamente a los ojos llenos de lágrimas de Rem. ¿Rem viviendo a la sombra de Ram? ¡Qué disparate! Esa técnica de armas increíblemente precisa protegía a todos en tiempos de crisis. Observas atentamente los hábitos de todos, manteniendo la mansión en perfecto orden. Ante la más mínima anomalía, reaccionas con rapidez. Estas cualidades son irreemplazables para cualquiera, incluido Ram. En ese instante, se arrodilló sobre una rodilla para encontrarse con la mirada de Rem, con un tono que no admitía réplica. De ahora en adelante, no importa en qué extremo del mundo te encuentres ni a qué tipo de enemigo te enfrentes, estaremos a tu lado. Entonces, Tsukasa sostuvo con delicadeza las manos temblorosas de Rem, y con las yemas de sus dedos transmitió una cálida fortaleza. No tienes por qué ser una copia de nadie, ni tienes por qué sacrificarte por el futuro de nadie. Tú eres Rem, un ser único, la Rem que merece tener su propia vida. Las pesadas cargas que habían oprimido el corazón de Rem durante años comenzaron a desmoronarse poco a poco bajo estas palabras. En el tranquilo sendero del bosque, Tsukasa cargaba con cuidado a la debilitada Rem sobre su espalda, exhausta por el esfuerzo y el shock psicológico. Rem yacía tranquilamente sobre su espalda, con su pálida mejilla apoyada suavemente sobre su hombro. Por cierto, ¿has pensado en lo que mencioné antes? Tsukasa aligera deliberadamente sus pasos para no sacudir a la chica que llevaba a cuestas. No te preocupes, soy mucho más fiable que ese payaso. Rem podía sentir claramente el calor que emanaba de su pecho, lo que permitió que las fibras de su corazón, inicialmente tensas, se relajaran ligeramente. Tras pensarlo un instante, respondió en voz baja: lo siento, Tsukasa. Como Ran todavía está aquí, Rem no puede. Pensó que oiría un suspiro de decepción, pero no esperaba que la voz de Tsukasa se volviera aún más suave. Ya veo. Esa chica, Ram, es realmente difícil de tratar.
Lo que la impactó aún más fueron las palabras que siguieron. ¿Qué te parece si hacemos un trato? Yo curaré el cuerno roto de Ram, y tú me pagarás. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Rem abrió los ojos de golpe, casi sin poder creer lo que oía. El cuerno de su hermana ese había sido su mayor dolor durante años. Para lograr este objetivo, incluso le había rogado a Rosual que encontrara una cura, pero siempre había llegado con las manos vacías. Por favor. Su casa. Su voz temblaba, pero era increíblemente sincera, sin la menor vacilación. Su casa soltó una risita al oír esto. En realidad, soy bastante astuto. Porque mientras Rem venga, Ran la seguirá naturalmente. Así que curar a Ram, al final, me ayuda a mí mismo. Después de todo, soy un egoísta empedernido. PFFT Ren no pudo evitar soltar una carcajada. ¿Qué es tan gracioso? Estoy confesando mi egoísmo en serio. No. No es nada. Rem hundió el rostro en su hombro, con una voz que denotaba una alegría olvidada hacía mucho tiempo. Es solo que Tsukasa contó un chiste muy gracioso. La luz de la luna se filtraba entre las hojas, proyectando sombras moteadas sobre ambos. Así pues, en el ambiente relajado creado por Tsukasa, charlaron y rieron durante todo el camino, dirigiéndose lentamente hacia el pueblo. Ran va a encontrar a Rem. El grito de Ran rompió el bullicio del pueblo. El rostro de Ran reflejaba una ansiedad sin precedentes, e incluso la normalmente tranquila y reservada Beatrice mostraba una expresión de preocupación. Las dos habían formado inesperadamente un frente común, una buscando a su hermana, la otra buscando a Subaru. Emilia le dijo suavemente: Ram, cálmate. Con Tsukasa ahí, Rem estará bien. Sin embargo, en ese momento, Ram no podía escuchar. Como gemelas, existía una conexión telepática especial entre ella y Rem. Gracias a esa conexión, pudo salvar a su hermana a tiempo aquella trágica noche años atrás. En ese instante, la inquietud en su corazón era como una serpiente venenosa que la enroscaba, provocándole una profunda inquietud. Beatrice no habló, pero su mirada decidida ya revelaba su postura. Puck quiso persuadirla, pero su mirada lo obligó a callar. Justo cuando Emilia estaba desconcertada, una voz exagerada resonó de repente. ¡Oh! ¡Qué escena tan grandiosa para darme la bienvenida! Rosual descendió del cielo como un rayo, aterrizando en medio de la multitud. Ignoró a los demás y se dirigió directamente a Emilia. Emilia-sama, ¿cómo está la situación? Emilia suspiró aliviada y dijo: la situación está bajo control. La barrera ha sido reinstalada. Aparte de 3 heridos graves, no hay más víctimas. Este resultado sorprendió enormemente a Rosual. Según sus cálculos, con las barreras del norte y del sur rotas y un gran número de Wolgarms invadiendo, debería haber habido al menos un 50% de bajas. ¿Es por su casa? Pensó en aquella misteriosa existencia. Aunque no había presenciado personalmente la fuerza de la otra parte, el pilar de luz azul y el majestuoso maná que sintió en su camino aún le generaban temores persistentes. Definitivamente, ese no era un nivel de poder que la magia ordinaria pudiera alcanzar. Justo cuando Rosual se sumió en sus pensamientos, se oyó otra voz familiar. Están todos aquí, eso es bastante raro. Todos miraron hacia donde provenía la voz y vieron a Tsukasa acercándose por la entrada sur del pueblo. Lo más llamativo fue que una chica de cabello azul yacía sobre su espalda. Era Rem, por quien Ram estaba tan preocupado. Movimiento rápido del ojo. Sin dudarlo un instante, Ram se abalanzó sobre su hermana. En ese momento, su habitual calma y su lengua afilada habían desaparecido por completo, sustituidas únicamente por una profunda preocupación y urgencia. Tsukasa vio a Ran correr hacia él, ladeó ligeramente la cabeza y le susurró a Rem, que estaba de espaldas: ves, ni siquiera tu hermana quiere que te pase nada. Y mucho menos querría que vivieras como su sombra para siempre. Estas palabras volvieron a tocar la fibra más sensible del corazón de Rem. Al ver el rostro de su hermana, tan angustiado, las lágrimas brotaron de sus ojos y rodaron por sus mejillas. Para entonces, Ran se había acercado rápidamente. Tomó a Ren de la espalda de Tsukasa con mucho cuidado, sujetándola con fuerza entre sus brazos. Al sentir la temperatura corporal y la respiración tranquila de su hermana, el cuerpo tenso de Ran finalmente se relajó un poco. Apoyó suavemente su rostro contra el cabello de Rem, su voz con un rastro de sollozo imperceptible mientras murmuraba repetidamente: muy bien.
Eso es genial. Tsukasa miró discretamente a las hermanas que se abrazaban, y luego desvió la mirada, dejando que ellas disfrutaran del momento del reencuentro por completo. Luego dirigió su mirada hacia Rosual, que vestía un atuendo algo formal, con una sonrisa burlona en la comisura de los labios.